educación. Educación que entendemos me parece que está en manual. pública, gratuita y universal. Si no lo quieres manual, la moderadora. el primer botón lo La pone... exposición de cada ponente durará No está en automático. aproximadamente de 10 El primer a 15 botón minutos. manual, pero lo deja así, Terminada a la ver si... ponencia, se Ya abrirá el está. debate, en el que los Ya está, asistentes sí, se graba. podrán hacer preguntas, Está grabando, ¿eh? reflexiones, si crean oportunas compartir, así como propuestas para la acción social. En primer lugar, Díselo a Juan, a ver si intervendrá está grabando. Yolanda Abad, miembro del Círculo Podemos Motril, que realizará una breve introducción. Buenas tardes. Pues la educación ha de entenderse como un proceso de indiscutible valor en sí mismo. Contribuye a la dignidad del ser humano, a su despliegue personal y a la actualización de su proyecto vital. El desarrollo local requiere el pleno ejercicio del derecho a la educación de todos los seres humanos, en condiciones de equidad, lo que justifica la responsabilidad del Estado como su principal garante. Es preocupante el hecho de que no se haya logrado su universalización en todas partes, así como también son preocupantes los obstáculos relacionados con factores económicos y políticos que lo impiden. El riesgo se sitúa en tres principales problemas: el coste de la educación, la existencia de negocios de servicios educativos cuyas ganancias van a favor de la mercantilización de la educación y la paradoja de que el Estado, siendo garante último de los derechos humanos, tiene en su mano suficientes instrumentos para resultar ser su principal violador. La educación es un instrumento con un impredecible potencial dinamizador de los procesos que propician la construcción de sociedades ambiental y socialmente sostenibles. Permite actualizar las capacidades de las personas para decidir y llevar a cabo sus acciones, lo que resulta indispensable para el desarrollo local. La educación favorece la innovación, la creación científica y tecnológica y promueve la generalización de los aprendizajes, la horizontalidad tecnológica y las capacidades de cambio. En definitiva, la educación se encuentra estrechamente ligada al desarrollo local sostenible y ambos fenómenos se realimentan recíprocamente. Existe una estrecha relación entre desarrollo y educación, de tal modo que la educación condiciona el nivel y tipo de desarrollo que cada comunidad consiga alcanzar. El sistema educativo público y la formación profesional han permitido el despegue de las sociedades modernas. La educación condiciona el sentido del desarrollo y el modelo educativo socialmente dominante influye decisivamente en el tipo de ser humano y de sociedad que prevalece. La educación es un derecho humano fundamental y universal y es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible, la paz y la estabilidad de los pueblos. El problema surge cuando hay que decidir qué modelo educativo ha de proponerse como referente para orientar a los educadores y profesores a contribuir al desarrollo local. La educación se considera una actividad intencional que facilita la socialización y la formación de las personas, por lo que hemos de preguntarnos para qué modelo de sociedad pretendemos educar. Una de las finalidades de la educación ha de ser la de la responsabilidad social. Desarrollo humano y desarrollo sostenible son dos expresiones diferentes pero complementarias de la responsabilidad social. Como desarrollo humano, podemos apelar a la equidad para que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida digna. La solidaridad nos remite al principio de justicia y ambas, solidaridad y justicia, deben ser el referente para la educación, que ha de ser ante todo una educación moral, cuyo objetivo será formar seres humanos capaces de actuar con el reconocimiento de la responsabilidad moral de su acto, hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza, para garantizar una vida digna a todos los seres humanos presentes y futuros, por lo que han de entender que sus necesidades están atadas a las necesidades de los demás y a los límites que impone la naturaleza, en un proceso continuado a lo largo de la vida, de construcción de la personalidad moral, que facilite la percepción del valor del sujeto, la comunidad y el planeta en su realidad actual y futura. Al mismo tiempo, el proyecto educativo debe preparar a la ciudadanía para adquirir las competencias necesarias que le exija un sistema productivo comprometido con el desarrollo local sostenible. Se consideran ámbitos prioritarios de la acción pedagógica, de acuerdo a las finalidades anteriores, la formación intelectual, la educación afectiva y de la personalidad moral y la adquisición de competencias profesionales. La Cumbre de la Tierra establece como imprescindibles dos elementos para lograr un desarrollo humano y sostenible:
la participación de toda la ciudadanía en los procesos de desarrollo y su educación para dicha participación. Se trata de convertir a la ciudadanía en impulsor y sujeto activo de procesos que hagan más digna la vida en el planeta. A continuación intervendrá Jesús Manuel del Valle, profesor universitario, traductor, intérprete y activista en varios frentes, y que nos hablará del Plan Bolonia. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a las compañeras y los compañeros de Motril por la invitación. Y bueno, voy a hablar efectivamente del plan o del proceso de Bolonia, pero remontándome un poquito a su origen, a sus antecedentes, y luego también hablar de lo que pretendía hacer, que no está muy claro al final si es lo que va a acabar haciendo, porque hay cierta indefinición en este momento, el ministro Wert con la educación universitaria, después de haberse metido a saco, más que a fondo, a saco contra la primaria y la secundaria, pues ahora le quedaba la universidad y bueno, queda poca legislatura y todavía es posible que tengamos suerte y nos libremos, pero bueno, no ha desaparecido del todo la amenaza. Pero por empezar por el principio, decía que para hablar del proceso del plan Bolonia hay que tener en cuenta que no empieza con la declaración de Bolonia, que es del año 99, sino que tiene antecedentes que se remontan a una década antes, a finales de los años 80 o principios de los 90, y que tiene además una inspiración muy clara en el mundo empresarial. Si queremos ver cómo ha evolucionado o involucionado, quizás sería más correcto decir, la universidad, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, en estas últimas décadas, hay que tener en cuenta que quien está marcando las tendencias pues es básicamente un lobby industrial que se creó en el año 89, que se llama la Mesa Redonda de los Industriales Europeos, una organización de la que se oye poco hablar, pero que tiene mucho poder, que se mueve en los aledaños de las instituciones europeas y que está integrada por las 47 mayores empresas transnacionales de Europa. Esas como algunas que veíamos viniendo para acá, grandes empresas de grandes superficies, grandes petroleras, etc. Y que se pusieron a debatir, a reflexionar y a escribir sobre cómo creían ellos que debía ser la Universidad Europea del futuro. Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a opinar sobre esas cosas, evidentemente, ¿no? Pero que sean las grandes empresas las que, haciendo un documento, le den las pautas a la Comisión Europea para que luego haga prácticamente un copia y pega de lo que han hecho esas empresas y eso se acabe convirtiendo en la política universitaria europea, pues nos debería hacer reflexionar, porque al final son entidades a las que nadie vota las que están marcando la política de lo que se hace en todos los países de Europa y las que están marcando al final una educación superior, en este caso, al servicio y una investigación también al servicio de los intereses de esas grandes empresas. Bueno, de hecho hicieron un documento en el año 91 que se llamaba Educación y competencias en Europa. Ahí ya en el título tenemos una palabra clave que luego nos ha perseguido, yo creo, en todos los niveles educativos, la famosa competencias, ¿no? Ya la educación ya no tiene que ver con el saber, con el conocimiento, sino que tiene que ver con las competencias, con saber hacer cosas. Y eso que puede tener un lado positivo, y es que pues parece que suena que nos preparan a lo que luego vamos a hacer realmente como profesionales, pues tiene un lado perverso, y es que parece que se pierde de vista en todos los niveles educativos que educar es algo más que fabricar profesionales, que en las escuelas, en las universidades, en los institutos tenemos algo más que seres que tenemos que moldear para que ocupen luego sus puestos en el mundo productivo. Tenemos personas que tienen que crecer en valores, en principios, y que tienen que crecer hacia adentro y hacia afuera como personas, ¿no? Y eso parece que es lo último que se tiene en cuenta a partir de esa filosofía, ¿no? Eso lo vemos después, pues trasladado, como decía, primero antes de la declaración de Bolonia, a un documento de la Comisión que se llama el Libro Blanco de la Comisión Europea, y sale muy poco después de que ese documento de los empresarios se publique, y prácticamente copiando y pegando, como decía, buena parte del contenido. Y ahí empiezan a aparecer palabras que luego se han puesto de moda también,
como eso que no sonaba tan mal de la empleabilidad, la flexibilidad o la movilidad. Flexibilidad y movilidad, bueno, son palabras que tienen connotaciones en principio positivas, lo que pasa es que se utilizan como muchos eufemismos para enmascarar realidades que no son tan positivas, ¿no? Flexibilidad normalmente suele ser el eufemismo para hablar de precariedad, y movilidad exterior, pues nos suena mucho a lo que dice la ministra cuando habla de nuestros jóvenes que acaban la universidad y se ven obligados a trabajar en el extranjero. Lo que antes llamábamos emigrar, pues ahora se llama movilidad. Bueno, pues esos documentos han ido creando eufemismos, han ido creando el lenguaje que ha ido marcando también la evolución posterior de la universidad. Y eso lleva a la Declaración de Bolonia en el año 99, que si uno lee el texto no suena tan mal, así a priori, pero cuando se pone en marcha el proceso en sí, pues vemos que no todo estaba, ni mucho menos, en el texto que constituye la Declaración de Bolonia en sí. Y curiosamente, me interesaba contraponer este documento con otro. En la misma época, prácticamente, la Declaración de Bolonia es del año 99 y la Declaración de París de la UNESCO, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior que organiza la UNESCO en París en el año 98, pues marca unas líneas que al final, si nos fijamos, van en una dirección totalmente opuesta a lo que se ha estado haciendo al final en política universitaria en Europa. Voy a leer simplemente un par de extractos de la Declaración de París. Dice, a la hora de determinar las prioridades en sus programas y estructuras, los establecimientos de educación superior deberán adoptar todas las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan a la comunidad, en particular sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades, por medio de un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario aplicado al análisis de los desafíos, los problemas y los diversos temas. La verdad es que esto nos suena bastante bien y para ser de una organización internacional en la que están todos los gobiernos, menos algunos que se autoexcluyeron en su momento, como curiosamente Estados Unidos o el Reino Unido, no quisieron estar a partir de un momento dado en la UNESCO porque les parecía que se acercaba demasiado a los planteamientos que defendían el tercer mundo y que defendían la justicia norte-sur y esas cosas, pero España sí está ahí y se supone que si el gobierno español firmó esto, pues es porque se lo debería haber creído cuando lo firmó, ¿no? Bueno, la declaración final dice también cosas como que los establecimientos de enseñanza superior, su personal y los estudiantes universitarios deberán someter sus actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual, opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales con total autonomía y plena responsabilidad, debiendo rendir cuentas a la sociedad, reforzar sus funciones críticas y emancipatorias mediante un análisis permanente de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y políticas, emplear su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores universalmente aceptados, como son la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y contribuir en el diagnóstico y tratamiento de los problemas más relevantes que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial. Bueno, todo esto nos sigue sonando estupendamente, creo que lo firmaríamos cualquiera de los que estamos aquí y que nos serviría para hacer una revolución en nuestro campo si nos dejaran, si esto se convirtiera no solo en nuestra práctica personal, sino si se convirtiera realmente en práctica política. Lo han firmado todos los gobiernos y sin embargo la realidad está muy lejos de eso, ¿no? Porque la declaración de Bolonia, ya volviendo al ámbito europeo, la UNESCO es de ámbito mundial, ¿no? Como sabéis, pues va en paralelo de otra cosa que sí es bastante más explícita en su objetivo de lo que era la Declaración de Bolonia, que es la Estrategia de Lisboa. La Estrategia de Lisboa es un documento que aprueban los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de la Unión Europea reunidos en Lisboa, que era la capital de Portugal, tenía en ese momento la presidencia europea, y deciden que el objetivo básico de Europa y de la educación en Europa, incluida la educación superior, es conseguir que Europa se convirtiera en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, frente a sus adversarios como Estados Unidos, Japón y los grandes países emergentes, lo que se llama los BRICS, China, India, Rusia y Brasil. Bien, esto realmente no tiene nada que ver con lo que acabamos de plantear de la UNESCO, pero sí tiene mucho más que ver con la filosofía que está inspirando las reformas o contrarreformas que se han venido implantando en los últimos años, primero con el proceso de Bolonia ya aplicado a cada país, que empezó aquí con el gobierno de Zapatero, y luego con los intentos de ir un poco más allá aún del ministro Wert, que al final es eso, poner la universidad, poner la formación y también la investigación al servicio de las empresas.
Y eso a partir de un argumentario que, como han demostrado algunos profesores especialistas en el tema, pues está lleno de falacias y hasta de falsedades, ¿no? Por ejemplo, decía el ministro Wert que uno de los problemas que tiene la Universidad Española es que tenemos demasiadas universidades. Bueno, pues resulta que cuando uno se ve las cifras reales, en Estados Unidos hay una universidad por cada 94.000 habitantes, mientras que en España tenemos una por cada 582.000 habitantes. Es decir, 6 veces más población por universidad en España que en Estados Unidos. No parece que si Estados Unidos es el modelo, tengamos muchas universidades comparadas con ellos, ¿no? Eso por un lado. Bueno, él llegaba a decir que en California había 10 universidades cuando es un dato totalmente falso. Hay 147 en realidad, ¿no? Pues que solo en California hay 10 universidades, un estado que tiene una población parecida a España, y aquí tenemos pues muchas más, ¿no? Y no era verdad, estaba falseando los datos. Pero si comparamos otros datos con países con los que él pretende compararse, pues, siguiendo con Estados Unidos, la inversión en I+D+I es más del 3% del PIB en Estados Unidos, mientras que en España es del 1,3% y está bajando últimamente. También decía él, la Universidad Española va mal porque no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras de eso que se llama el ranking de Shanghái, que ahora tenemos una clasificación que nos dice cuáles son las mejores universidades según criterios que a muchos profesores nos parecen más bien discutibles, dudosos, ¿no? Pero bueno, incluso si aceptáramos esos criterios, pues habría que tener en cuenta que entre esas 100 primeras universidades del ranking de Shanghái, 99 de las 100 destinan más del 2,3% del PIB a I+D+I, un punto más que España. La única excepción ahí sería la Universidad de Moscú. Y la media de la Unión Europea de los 15 en su momento sería del 2,1%. Bueno, también otro argumento que decía Wert es la Universidad Española va mal porque los estudiantes la abandonan. Y daba una tasa de abandono del 30%, falseaba la realidad ahí también, porque en realidad solo hay un 12% de estudiantes que dejen de estudiar definitivamente. El resto de la cifra que él daba se refería a estudiantes que cambiaban de carrera, lo cual no quiere decir que abandonen la universidad, simplemente que se lo piensan mejor y estudian otra cosa. Bueno, hablaba de la tasa de desempleo de universitarios, eso tiene que ver con esa dichosa empleabilidad. La universidad no es buena porque no hace que los estudiantes que salgan de ella titulados sean empleables, sean apetecibles para que los contrate alguna empresa. Bueno, pues daba también datos del paro de los universitarios, pero en realidad las cifras ahí tampoco son como él las presentaba, porque la tasa de desempleo universitario es verdad que es alta, es verdad que hay ese fenómeno de la inmigración, pero sigue siendo del 21% frente a una tasa del paro juvenil de más del 50%. Bueno, podríamos dar muchas más cifras. Por ejemplo, sobre que supuestamente los estudiantes españoles tardan más en acabar su carrera que los de otros países, de la OCDE, y no es cierto. El 79% de los universitarios españoles tienen su titulación a la edad, lo que se considera edad típica, frente al 70% de la media de la OCDE. Y luego hay otros datos que se ocultan y que tienen mucho que ver con la situación de la universidad. Por ejemplo, el gasto en becas está en la tercera parte de la media de los 15 países que estaban en el núcleo de la Unión Europea antes de la última ampliación. Es decir, mientras ellos dedican el 0,25% del PIB a becas, nosotros estamos en 0,09%. El coste promedio de los estudios universitarios en la universidad pública, ahora que se quiere promocionar en la privada, es un 25% inferior a la media de las privadas. Cuando hablamos de coste no es lo que vale la matrícula, sino lo que cuesta por estudiante la formación al Estado. Y ahí quiere decir que, bueno, que la universidad privada, que se supone que es más eficiente, pues está gastando un 25% más porque evidentemente hay unos beneficios por medio, ¿no? Con lo cual no es verdad que sea más eficiente en cuanto al coste que se invierte. En fin, son una serie de datos del argumentario de Wert que en realidad pues son fáciles de desmontar, lo cual no quiere decir que la Universidad Española no necesite cambios, no necesite reformas. Creo que todos los que trabajamos en ella somos muy conscientes de que es mucho lo que hay que cambiar, pero lo mismo que la universidad es mejorable, es claramente empeorable. Y lo cierto es que en los últimos años se ha empeorado bastante y que por las intenciones que se anunciaban en el informe que el ministro Wert encargó a un grupo de expertos se podía empeorar bastante más. Y ahí pues, voy a simplemente algunas notas sobre un trabajo que hicieron algunos profesores de aquí de la Universidad de Granada a raíz del informe que se publicó en febrero del año 2013
de un grupo de 9 expertos, de los cuales, analizando sus orígenes, pues se descubría que 6 eran de clara tendencia neoliberal, 6 de los 9. Él decía que era plural, pero el sesgo mayoritario estaba muy claro en qué dirección iba, y uno de los 9 además era uno de los vicepresidentes del Banco Santander, que uno se podía preguntar qué tiene el vicepresidente de un gran banco de expertos en la universidad, pero ahí estaba, ¿no? Bueno, pues aquí un grupo de profesores, a raíz del movimiento que hubo hace tres cursos, de movilización, de asamblea universitaria y demás contra los recortes, pues se organizaron, nos organizamos. Yo colaboré un poco al principio, luego la verdad es que no he sido muy activo, mi compañera Victoria está bastante más metida en eso, pero hicieron un grupo de trabajo para estudiar ese informe de los expertos y ver cómo se podía cuestionar, ver si realmente respondía a la realidad. Hicieron un trabajo muy interesante. Si el informe tenía 84 páginas, el contrainforme tenía 82, no se quedaba corto, y aquí no podríamos entrar en muchos detalles, pero sí es cierto, bueno, pues que se desmontaban esas cifras apoyándose en estudios, esas cifras que yo acabo de dar, y también se criticaban algunos de los aspectos más negativos del informe de los expertos. Por ejemplo, la apuesta por la desfuncionalización del profesorado, es decir, cada vez menos estabilidad del profesorado, cada vez más contratación precaria, el cuestionamiento de la libertad de cátedra que garantiza la Constitución, por tanto era cuestionable incluso constitucionalmente el modelo universitario que se proponía en ese informe. Por otro lado, hay una vuelta al sistema anterior de la selección del profesorado, vuelta a lo que planteaba la LOU, eliminando la acreditación de la ANECA, pero al mismo tiempo dando un margen de discrecionalidad tan grande a las comisiones que contratan el profesorado, que se podía facilitar totalmente la contratación a dedo, y no solo eso, sino que cada comisión o cada departamento decidiera lo que le iba a pagar a cada profesor, sin que haya tablas para distintas categorías como las que existen ahora, que garantizan unos mínimos. Y bueno, básicamente, pues aparte de eso, se potenciaba totalmente que la investigación estuviera al servicio de intereses empresariales sin analizar en ningún momento, con el rigor que se debe tener en estos casos, pues cuáles son esos intereses empresariales y si eso al final beneficia al conjunto de la comunidad o no. La mayor preocupación que teníamos en el ámbito universitario es que se iba a potenciar toda la investigación que tuviera que ver con lo productivo. En el caso de Granada, pues ya sabéis que ahora tenemos ahí el campus de la salud, que ha dado pie a que se instalen ahí empresas farmacéuticas, empresas de lentillas, habréis visto algunas por ahí. Bueno, pues todo lo que sea investigación relacionada con esas empresas se va a potenciar mucho, pero como podéis imaginar, ¿quién va a financiar la investigación en humanidades, en historia, en lenguas, incluso en educación, ¿no? Si no hay intereses económicos detrás? Y si los hay, pues será para darle esa orientación hacia la rentabilidad económica más que hacia la rentabilidad social. Bueno, eso, resumiendo mucho, serían algunos rasgos de lo que planteaba el informe de expertos, que se publicó en el año 2013, en febrero, como decía, y que se supone que iba a ser la base de la reforma universitaria, y ahora está un poco en el aire si realmente se va a basar en eso. Las noticias que nos han llegado este verano es que buena parte de las recomendaciones de los expertos, por suerte, el ministro Wert al final no las va a, no pretende ahora llevarlas a cabo, quizá porque les queda poca legislatura, quizá porque tienen demasiados problemas ya encima como para ahora echarse encima también a toda la comunidad universitaria, pero bueno, ahí estaban y no se puede dar por descartado que no la vuelvan a intentar sacar este gobierno u otro parecido, ¿no? En algún momento. Pero más allá de eso, sí creo que conviene detenerse un poco en cuál es la realidad de los recortes, y ahí quería terminar. Cómo están afectando los recortes a la universidad hoy en día, tanto a los estudiantes como al personal, docente o no docente. Los estudiantes, sin duda, son de los más perjudicados. 40.000 estudiantes se calcula que han abandonado la universidad en los 2 últimos años como consecuencia de la reducción de las becas, el endurecimiento de los requisitos y como consecuencia de que en muchos casos las becas, incluso cuando se las dan, llegan muy tarde, llegan demasiado tarde, llegan a final de curso, cuando ya el estudiante en muchos casos no ha podido hacer frente a los gastos y ha tenido que abandonar la universidad antes de que le llegue la beca. Problemas con el pago de las becas Erasmus y problemas con el aumento de las tasas. Si no, en Andalucía se ha conseguido que no aumenten mucho las tasas de primera matrícula, pero se han aumentado mucho las de segunda y tercera matrícula. Y por suerte, últimamente, con las movilizaciones estudiantiles que ha habido, pues se ha dado algún paso atrás en esos aumentos de tasas y se ha conseguido, por ejemplo, que las tasas por crédito bajen para lo que se llaman másteres habilitantes, másteres que antes no había que pagar para hacerlo.
ejemplo, para ser profesor de secundaria, pues había que hacer un máster obligatorio que no es precisamente barato. Bueno, antes no había que pagar nada, ahora por lo menos este último año lo han bajado un 15% y han bajado también algo el precio de otros másteres, pero hay que tener en cuenta que el de un máster profesional está en torno a los 35 euros por crédito, cuando el crédito de grado se paga 12,62 euros. Quiere decir, 3 veces más caro sale un crédito de máster que un crédito de grado. ¿Y por qué comparo esos créditos? Y ahí ya voy terminando con un ejemplo muy concreto de mi propia facultad. Resulta que yo tengo la mitad de la docencia en un máster, en una asignatura que antes daba en cuarto curso de licenciatura. Y es prácticamente la misma asignatura, con los mismos contenidos, con la misma extensión, la misma hora de la semana, el mismo enfoque, se llama exactamente igual, pero ahora vale 3 veces más por crédito para el estudiante. Y no solo vale 3 veces más por crédito en la matrícula, sino que supone que el estudiante se tiene que quedar un año más. Si antes en 4 años tenía 3 años de formación más bien generalista y el cuarto año de la misma licenciatura le permitía especializarse, ahora tiene que hacer 4 años de un grado que no permite ninguna especialización, y si el estudiante no hace el máster después, se va sin especialización, y para hacerlo pues tiene que pagar, si antes le costaba un curso normal 700 o 800 euros, pues ahora va a tener que pagar 2.400 o 2.500, 3 veces más. Quiere decir eso que muchos menos estudiantes se pueden permitir eso, que tenemos menos estudiantes, damos lo mismo pero con menos gente, que al final es dudoso incluso que sea rentable para la universidad porque aumentan los ingresos por crédito pero disminuye mucho el número de estudiantes. Este año estamos impartiendo por segunda vez el máster al que yo me refiero, que es de interpretación de conferencias, y ha bajado la matrícula respecto al año pasado y estamos con dificultades para llegar al mínimo de alumnos que se exigen para impartir un máster, con lo cual ya no solo se encarece, sino que se corre el riesgo de que enseñanzas que tenían una tradición muy larga en la Universidad de Granada se acaben perdiendo. Porque además la realidad socioeconómica nuestra a lo mejor no permite lo que pueden permitir las de otras comunidades con mayor renta, pues que haya más alumnos que se puedan permitir pagar esos estudios. Es decir, que al final es algo en lo que no sé quién acaba ganando. Desde luego los estudiantes no, porque pagan más, la universidad es dudoso, los profesores tampoco, porque no, aunque el crédito para el estudiante sea más caro, el sueldo no es ni mucho menos mayor para el profesor, es exactamente igual y está congelado desde hace 5 años, cuando no lo han bajado. Es decir, ¿y quién gana al final? Pues es difícil, ¿no?, ver un ganador en toda esta historia. Quizá quien gana es quien no quiere que sus hijos tengan mucha competencia a la hora de acceder a determinadas profesiones. Y me refiero a gente pues, que tiene la posibilidad de pagar esos estudios y no quiere que sus hijos pues, compitan con otros de menos posibilidades económicas. Es decir, yo cuando estudié, y estamos hablando de los años 80, que tampoco es que estuviéramos todavía en una situación muy bollante, tenía compañeros que eran hijos de jornaleros extremeños, que eran hijos de trabajadores en paro de los astilleros de Cádiz, y que pudieron acabar su carrera. A lo mejor no les sobraba mucho dinero para irse de cerveza el fin de semana, pero con la beca acabaron su carrera y luego pudieron ejercer una profesión. Ahora eso está cada vez más difícil con el sistema que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es algo porque ha llevado a movilización en la universidad. Ahora mismo estamos un poco parados en ese sentido, pero hay gente que sigue trabajando, sigue dándole vuelta a buscar alternativas, no solo contra los recortes, sino contra el modelo de universidad que se nos impone. Y desde aquí pues simplemente nos quedaría animar un poco a seguir en la lucha. A la gente que tenga vínculos aquí pues, o quiera estudiar en un futuro, o haya estudiado, tenga familiares que estudien, pues seguir en esa lucha, porque el futuro de la universidad al final es el futuro de nuestra sociedad, y no solo tenemos que apostar porque siga estando abierta a todo el mundo, sino habría otra batalla de la que no tengo tiempo para entrar aquí, que es que además esa gente que se forma con tanto esfuerzo suyo y del conjunto de la sociedad pueda aplicar sus conocimientos en nuestra sociedad, porque es aquí donde lo necesitamos y porque es aquí además donde estoy convencido que ellos y ellas quieren estar. A continuación intervendrá Victoria Robles San Juan, educadora, forma parte del movimiento feminista teórico y militante, parte del cual desarrolla en la universidad con docencia y con seguimiento de grupos feministas que innovan en el
plano teórico y práctico. Y Victoria nos hablará de igualdad y violencia en la escuela y también sobre la LOMCE. Gracias. ¿Se oye bien? Si me lo hace fumar, me lo pongo. Tengo miedo de rozarlo. Bueno, no exactamente sobre violencia, aunque todo lo que hasta aquí ha señalado Yolanda y Jesús tiene un componente bastante violento, agresión, ¿no?, contra los derechos humanos y de las personas. En mi caso, bueno, voy a tratar de dar algunas claves, no voy a ser densa en la exposición y voy a hacer algo que no suele ser común en las mesas redondas, y es hacer un poco de historia. No suele ser común porque quizá no confiamos tanto en que la historia nos pueda solventar. Sin embargo, yo apelo al brevísimo recorrido que quiero proponeros acerca de los procesos de exclusión. Me remitiré sobre todo a uno en particular, aunque no es el único. Acabamos de hablar también de cómo la igualdad de oportunidades no está ahora mismo cumpliéndose como promesa, digamos, humanitaria, no ya política, sino humanitaria. Me voy a referir sobre todo al que tiene que ver con el sesgo de género, ¿no?, con esto que llamamos hombre y mujer. Y para terminar, sobre todo, en el momento actual, digamos, con la percepción de que en nuestra historia de conquista, ya lo diré en la mitad de mi aportación, es la historia necesaria de las movilizaciones sociales. Y esto además estamos viendo cómo de un plumazo se nos va, nos lo quitan o nos lo roban, ¿no? Y voy a empezar, para ser optimista, con la lectura de un fragmento que nos encanta, la gente de Historia de la Educación, llevar por doquier, sobre todo porque refleja muy bien la situación de la escuela en el siglo XVIII. Hablamos de la Ilustración, pero no voy a hablar de Ilustración. Bueno, el ejemplo que quería traeros aquí es este. Un sacerdote se dirige en el año 1758 a su nueva parroquia, ubicada en un remoto distrito de un lugar cualquiera. Bueno, en este caso era Francia, pero España podía ser un ejemplo también. Después de visitar a sus feligreses, se interesa por la escuela del lugar, siendo conducido entonces a una miserable barraca donde campan, por su respeto, una multitud de niños. Sorprendido, el nuevo párroco pregunta por el maestro. Su acompañante le muestra a un anciano que descansa en un sucio jergón al fondo de la barraca. Comienza un diálogo. ¿Es este maestro, mi buen amigo? Sí, señor. ¿Y qué enseña usted a los niños? Nada, señor. ¿Nada? ¿Cómo es posible esto? Porque yo no sé nada. Entonces, ¿por qué ha sido nombrado maestro? Porque, señor, yo he cuidado los cerdos en este pueblo durante muchos años. Y cuando he llegado a ser demasiado viejo para dicho oficio, me han dado la escuela para que cuide de los niños. Bien, hemos cambiado un tanto nuestro sistema educativo. Ni la forma de captar a los profesionales de la educación, a las educadoras y a los educadores son las mismas, y realmente yo pienso que, como me voy a empezar a referirme al origen del sistema educativo, insisto, de una manera muy breve, creo que tenemos que tener un sentido histórico también de cómo realmente, de un ejemplo que podía ser la España de comienzo del siglo XIX a este momento actual, hemos conquistado grandes espacios y hemos hecho que esa educación o deseducación que existía antes se sistematice, es decir, se vuelque en lo que es la organización de un sistema. Quisiera dar 3 pinceladas. La educación en sus orígenes en nuestro país tenía un predominio religioso, pero una de las características es que empieza a ser impartida por laicos. ¿Bien? Era una educación que comienza a estar al servicio de las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo empieza a ser una educación homogénea, que no igualitaria, pero sí homogénea. Según la clase social, esto hay que admitirlo, a lo largo del XIX, según la utilidad de la clase social, así será la utilidad de la educación que se asigna.
Pero ese naciente sistema educativo, ese que nace con la Constitución de 1812, lejos de pensar que porque eran tiempos pasados fueron mucho peores, fue considerado en su momento de gran innovación. ¿Por qué? Porque era un sistema nacional, eso quiere decir público, popular, es decir, era el pueblo el que decidía cómo quería que fuera un sistema educativo. Era laico, en la total expresión de la palabra. Por supuesto que tenía materia religiosa absolutamente optativa. Era universal, era gratuito y además era sexista, que es el detalle en el que yo me quiero detener. Todos los anteriores elementos fueron evolucionando al mismo tiempo que la sociedad fue evolucionando, salvo este último, ¿no? En ningún momento apostaron por la educación como sistema de las mujeres, que debía ser desde un comienzo privada, religiosa, pacata, doméstica y segregada. Tendrá que ser a finales del siglo XIX cuando se introduce un concepto del que hoy nos valemos, quienes estamos en esta mesa y quienes estáis aquí abajo. Por cierto, no he agradecido vuestra presencia y la invitación, lo quiero hacer ahora. Será a finales del siglo XIX cuando en la agenda política se introduce la percepción o el concepto o categoría de igualdad. Y se introduce además por parte de aquellas, las maestras, que tenían serias dificultades para tener, digamos, soberanía en el ejercicio de sus funciones. Habían logrado agenda política, habían logrado a través de sus luchas introducir mejoras en el campo de la educación, porque les faltaba autoridad, porque les faltaba prestigio en el currículum, porque tenían unos métodos de enseñanza mucho más precarios y tenían un exiguo grado de instrucción o de conocimiento. Bien, ya será evidentemente la República cuando un modelo de ciudadanía diferente exija un modelo de educación diferente. Son saltos demasiado grandes, pero son hitos específicos en nuestra historia de la educación. La ciudadanía política y civil, esa de la que ya empezarán a disfrutar mujeres y hombres en la Segunda República, genera también mejora en el trabajo y genera todo tipo de derechos, dentro de los cuales se impone algo que nosotros llamamos hoy modelo coeducativo, es decir, un modelo que no fuera un modelo segregado o separado de hombres y mujeres como hasta el momento se había llevado a cabo con determinadas excepciones, la escuela racionalista, los anarquistas, por ejemplo, ¿no? En el que las maestras y las niñas colaboraran en la construcción de una escuela que hasta el momento le había sido negada. De manera que esto se pone en entredicho, se lucha por ello y se implanta a partir de 1936 un modelo coeducativo, claro, sobre todo en la zona republicana, podemos imaginarnos, ¿no? Para luego perder todo aquel proceso de conquista, no solamente de las mujeres, sino de las mujeres y los hombres que habían creído en un proceso de renovación, de innovación, que fue muy fuerte además en la escuela que estaban viviendo, ¿no? Digamos, al contexto donde las mujeres fueron ubicadas se le llamó, se le dio como razón o argumento razones de orden moral y eficacia pedagógica. Bueno, era un eufemismo, digamos, para esa feroz separación, no me voy a detener en ello. Y lo que sí vale la pena saber es que hasta 1970 no tenemos la posibilidad en este país de organizarnos en escuelas mixtas a través de una ley franquista, pero una ley mucho más reformadora de lo que fue el primer franquismo, que permite, no obliga a la segregación, pero la escuela mixta en aquel momento ya estaba muy cuestionada, y eso es algo que yo quiero mencionar para entrar a hablar de la LOMCE. Estaba cuestionada porque primero se admitía de manera natural. La escuela mixta es todo aquello que conocemos y que ahora admitimos, ahora en los años 70, ¿verdad? Sin embargo, fueron cantidad de mujeres, hombres también, que dijeron que no era neutra, que había unos patrones educativos desiguales que potenciaban y reproducían actitudes y valores masculinos y femeninos, que los programas de estudio, los libros de texto, de alguna manera reproducían un universo autoritario, patriarcal, sexista, y que las mujeres cuantitativamente no estaban, o los hombres cuantitativamente no estaban en determinadas carreras. Que los cambios
no se producirían debido a reformas administrativas, por más que una reforma y otra se impusieran, sino a través de una escuela no discriminatoria, algo de lo que también Paco no hablará hoy, ¿no? Y el modelo propuesto en aquel momento fue el de la coeducación, que lejos ya de ser un modelo de escuela mixta, aportaba sobre todo el que la cultura global de niños y de niñas no fuera o no estuviera centrada en su sexo, sino sencillamente en lo que constituye un valor de la humanidad. Como sabéis, o como me imagino que en algún momento habréis discutido, fue la LOPSE en el 90 la primera ley igualitaria en nuestro país. No en balde declara el objetivo primero y fundamental de la educación. Me gusta leer esto sobre todo porque quien lee el preámbulo de la LOMCE pues puede echarse a llorar, ¿no? Por lo menos sufrir un tanto, ¿no? El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. En el artículo 6c dice la efectiva igualdad de derechos entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación, no solamente el que tiene que ver con el sexo-género, sino también cualquier forma de discriminación. ¿Qué ha pasado 24 años después? Quiero decir, todo esto despliega no solamente una serie de ideologías, sino de práctica, de conciencia acerca de lo que es el sistema educativo. En estos momentos tenemos una ley que mejora la calidad, que ya de por sí se preveía buena, del sistema educativo. Y entonces nuestra LOMCE lo que hace para mejorar el sistema educativo es, primero, la supresión de la educación en valores. Desaparece la educación en valores democráticos como eje transversal del currículum educativo. Supresión de la educación en igualdad de los sexos y en el respeto a la diversidad, sobre todo afectivo-sexual. Desaparecen las asignaturas de ética, de cuarto de ESO. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos fue lo primero que hizo ver, por cierto, a los 2 meses de llegar, con su específico tratamiento en la igualdad entre los sexos. Refuerzo del adoctrinamiento religioso. Ese que a lo largo del siglo XIX fue trabajándose y luchándose, en estos momentos, digamos, vuelve a replantearse. Estamos tanto peor que en el siglo XVIII. Se refuerza la asignatura de religión, como todo el mundo sabe, y refuerzo de los centros que segregan por sexo al alumnado. Hay no sé cuántos documentos científicos que se aportan, que desvelan que gracias a la segregación las mujeres conseguimos un éxito y sobre todo un rendimiento muy superior. Bueno, está muy cuestionado toda la base ideológica que ha utilizado el Ministerio para estos principios y en cualquier caso fomentar centros apartheid que segreguen por sexo, ¿no? Niega cualquier derecho de igualdad entre las personas. Por lo tanto, desde el punto de vista de algunas coeducadoras pensamos que es anticonstitucional. Si la educación es un pilar fundamental y la lucha de la igualdad entre los hombres y las mujeres, mirar a nuestro pasado no es sino mirar a esa conquista que los movimientos sociales, no solamente en términos de sexismo o de patriarcado, sino también en términos de igualdad de oportunidades, de derecho a acceder en igualdad de condiciones por la razón que sea al mundo educativo, ¿no? Con esto quiero dejar mi aportación y quizá sobre todo para poner en cuestionamiento que son efímeros realmente no solamente los sistemas educativos, sino los derechos que nos asisten como población y que entendemos, como se ha entendido históricamente, que tiene que ser a través, termino como ha terminado Jesús, que tiene que ser a través de la movilización, de la concienciación social, el recuperar los derechos que nos han sido eliminados, robados, usurpados. Gracias. Seguidamente intervendrá Ángela Sánchez García, maestra de primaria y delegada sindical de la Junta de Personal Docente de Granada por CGT. Es también miembro de la Marea Verde. Ángela nos hablará
del tema recorte. ¿Por qué en educación y también del anuncio? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle a Podemos que me hayan invitado a esta charla, que somos muchos, pero bueno, yo intentaré ser no muy plomo. El tema que me toca, la verdad es que es un poco árido, porque son los recortes, no es nada agradable. Ya han anticipado, Jesús ha anticipado el tema de los recortes en la universidad y en educación. Y yo voy a empezar remontándome también, un poco, vamos a hacer un poquito de historia, voy a intentar ajustarme también al tiempo porque son las 9 de la noche, voy a intentar ser breve, no sé si lo voy a conseguir. Haciendo un poco de historia, me voy a remontar a la transición. Y me voy a remontar a la transición porque es un periodo clave de nuestra historia reciente, en el sentido de que, bueno, de por qué se apuesta en ese momento, en esos años. En esos años, la verdad es que descaradamente los gobiernos que han ido sucediendo en el poder, pues han ido apostando por la educación concertada, bastante más de lo que hubieran debido. Bien está que en el periodo del franquismo pasó lo que pasó y resulta que, bueno, que la educación estaba en manos de la Iglesia, pero es que con la transición se cayó en el error de seguir dándole a la Iglesia, porque en realidad ha sido la Iglesia la que ha detentado los colegios concertados. Se le ha seguido dando a la Iglesia ese poder de ir facilitándoles, de ir aumentándoles los conciertos, de manera que nos encontramos que a día de hoy pues resulta que el 34% de la educación está en manos de los conciertos. O sea, el 34% de la educación española pues resulta que se da en centros concertados. O sea, me refiero al número de alumnos. El 34% del alumnado está en centros concertados. El resto en la pública. Está claro que, vamos, desde mi punto de vista, eso ha sido un gran error, porque ha sido potenciar a esos grupos de poder que no están en la sombra siquiera, sino que están descaradamente diciendo un día sí y otro no: queremos más conciertos, queremos más prebendas y queremos más subvenciones. Ya lo último, bueno, pues todos sabemos que cuando llega la época que cuando se